El pastor David Silva, de la iglesia Casa del Alfarero, presenta desde la sede central en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante, un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Vamos a leer Mateo 6:33. Usted lee en su versión, creo que la mayoría tiene la Reina Valera, se la puedo parafrasear, pero yo hice un híbrido entre la palabra de Dios para todos y la Nueva Traducción Viviente. Leamos. En la Reina Valera dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán ¿qué? Añadidas. Y aquí dice: así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y lleven una vida recta, y Dios les dará lo que necesitan. Todo lo que necesitan. Qué bueno que están poniendo atención. Creo que nos gusta esa parte donde dice que Dios nos dará todo lo que necesitemos. Pero esa promesa y esa bendición tiene una condición, y la condición es que primero debemos buscar el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa buscar primero el reino de Dios? Que Dios debe ser el primero en nuestra vida. No de boca para afuera, no de palabra, sino que nuestro estilo de vida debe mostrar que Dios es primero. Y es un principio que yo pienso que es de lo más importante que hay en nuestra fe cristiana. Primero, el reino de Dios. Entonces dicen: busque primero el reino de Dios. Y luego dice: y su justicia. ¿Y qué es su justicia? Vivir una vida conforme a los principios, a los preceptos, a los mandamientos de Dios. Lo cual tú no lo puedes hacer en tu fuerza, pero para eso Él te dio al Espíritu Santo que vive dentro de ti y que te ayuda a que tú puedas vivir. Pero si lo estás entristeciendo y apagando, no va a ser posible. Eso requiere que tú tengas una vida de devoción a Dios. Diga conmigo: devoción. Que de verdad tú ames a Dios, ames su presencia, ames su palabra y ames las cosas de Dios. Eso requiere que tú estés creciendo en piedad. Me gusta más en inglés, godly. En crecer en ser más como el Señor, en ser más como Dios. God likeness, Jesus likeness. Primicias no es una ofrenda, primicias es uno de los principios más importantes de nuestra fe. La ofrenda es una manifestación de que ese principio está en nuestro corazón. Leamos en Nehemías 10, vamos a leer dos versículos, el 35 y el 37. Dice, míreme acá, en este momento, y ustedes deben recordar este pasaje, desde Nehemías capítulo 9, versículo 38, después de que el pueblo se había arrepentido y habían confesado sus pecados, ellos hacen un pacto con Dios, ellos le hacen promesa a Dios. Diga conmigo: promesa. Y dentro de esas promesas viene algo interesante aquí. En el versículo 35 dicen: y que cada año traeríamos a la casa de Jehová, ¿qué cosa? Las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. ¿Cada qué? Año. Y aquí estamos en el comienzo del año trayendo nuestras primicias al Señor. Eso lo prometimos hace tiempo atrás cuando hicimos pacto de membresía. Cuando hicimos la comunidad de pacto, aquí firmamos. Pero hoy venimos a recordarlo. Y luego dice en el versículo 37, dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas. Usted va a tener que tener paciencia conmigo, porque aquí dice que vamos a traer las primicias cada año. Pero ahora vuelve y dice las primicias de nuestras masas. Diga conmigo: son dos diferentes primicias. Y yo quiero enfatizar ahora el de las masas, porque al final el de las masas lo voy a explicar. Y usted tiene que sentarse a oír la enseñanza. Porque en la primicia de las masas es algo hermoso y maravilloso que se aplica a nuestra vida espiritual. Su vida espiritual va a ser mejor cuando usted entienda el misterio de la primicia de las masas. Mi tema en el día de hoy: el secreto de las promesas y las primicias. Interesante esto, que en Nehemías capítulo 9 versículo 38, después de que ellos han confesado su pecado, el pueblo de Dios,
Y usted dirá, bueno, aquí no tenemos que confesar mucho. Bueno, creo que este año nos hemos arrepentido de no evangelizar, de no amar al prójimo, de no ayudar y otras cosas más, amén. Y cada uno pues su lucha personal, con su pecado personal, tenemos que arrepentirnos. Pero ellos, después que se arrepienten como pueblo de Dios, dice en el versículo 38, a causa de todo esto, ellos están hablando de la misericordia de Dios, de cómo Dios los ha perdonado, y nosotros podemos decir, hemos confesado nuestro pecado, estamos comenzando un año diferente, gloria al Señor. Yo dije que estamos comenzando un año diferente, pero y entonces atendemos y entendemos la gracia de Dios, y Nehemías comienza a trazar la gracia de Dios desde Abraham, el llamado de Abraham y todo ese proceso, gloria a Dios, hasta llegar a ese momento. Nosotros tenemos que seguir trazando hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, quien nos reemplazó a cada uno en la cruz del Calvario, y por gracia somos perdonados de todos nuestros pecados, gloria al Señor. Entonces, después de que él recuenta todo eso, a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Ellos hacen una promesa a Dios, un pacto. Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, de nuestros líderes, de nuestros levitas, de nuestros sacerdotes. Y comienzan ellos. Y hay 4 cosas, o yo he puesto lo que ellos prometieron en 4 grupos. El primero de ellos prometen sumisión a Dios y su palabra. El segundo es que ellos prometen separarse del mundo. Yo dije separarse del mundo. El tercero, ellos prometen guardar el día del Señor. Y el cuarto es, ellos prometen apoyo financiero a la obra de Dios. Miremos el primero. Y ese sale en la pantalla. Prometieron sumisión a Dios y a su palabra. Dice en Nehemías 10:1, los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Icalías, y da una serie de nombres que son líderes del pueblo de Dios. Y luego en el versículo 28 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras para aceptar la ley de Dios. ¿Qué prometieron? Aceptar la palabra de Dios. ¿Cuántos aceptan la palabra de Dios? ¿Cuántos aceptan la palabra de Dios? También sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todos los que tienen conocimiento y entendimiento se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la palabra de Dios. Alguien se tiene que alegrar, que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. Este año es año de ser consolidados, y nosotros que tenemos que reafirmar, porque cuando tú te sometes a Dios y a su palabra, tu vida es diferente, gloria al Señor, tu vida es mejor. Vamos, dile a alguien, sométete a Dios y a su palabra, y yo también. Lo segundo, ellos prometieron separarse del mundo, y en el versículo 30 me lo van a poner en la pantalla. Aquí en el versículo 28 ya había dicho que los que se habían apartado de los pueblos de las naciones, pero aquí en la separación del mundo, en el versículo 30, ellos dicen que no daríamos nuestros hijos para que se casaran con gente pagana, ni a nuestras hijas para que se casaran con hombres paganos. Ellos prometen no dejar que sus hijos se unan en yugo desigual con gente incrédula o pagana. Ahora míreme acá, porque ese es un principio, y ese principio se aplica no solamente a los que están solteros, se aplica a todos nosotros. Un creyente no puede tener asociaciones fuertes, íntimas en ningún aspecto con gente que contradice a Dios, con gente pagana, con gente que blasfema de Dios. Usted no puede unirse en yugo desigual. Inclusive dentro de la iglesia hay gente que se casa, tienen un llamado especial y se casan con alguien que no quiere servir a Dios. Ahí hay un yugo desigual. Entonces dice, sepárense y enseñen también a sus hijos. Y yo sé que hoy en día no es como antes. Antes le decían a su hijo, tú te vas a casar con la hija del hermano fulano. Estoy hablando allá en tiempos bíblicos. Y a la niña le decían, tú te vas a casar con el hijo de los hermanos tales. Lo tercero que prometieron era guardar el día del Señor. El versículo 31 habla del día del Señor. En el Antiguo Testamento lo llamaban el Shabbat, el sábado, y hay hoy gente que pelea y dice que tiene que ser el sábado. Pero la cosa es que
Sábado es el nombre que los romanos le dieron a ese día, y sábado es Saturno. Sábado es Saturno, lunes es Luna, martes es Marte, porque se lo dieron de acuerdo a los planetas. Pero nuestro Shabbat es el domingo, el día del Señor. Aleluya. Entonces ellos dijeron ahí que ellos guardarían, que si venía gente a ofrecerles negocios o trabajo o lo que fuera el día, el Shabbat, el día de descanso, ellos no aceptarían. Y aquí todavía en la iglesia hay gente que hoy tiene que decirle: Señor, perdóname, yo voy a confiar en ti y yo voy a hacer testimonio de los que me ofrecen negocio y trabajo ese día, que no trabajando el domingo y dándole el día al Señor, tú me vas a prosperar y me vas a bendecir. Estamos ajustando la iglesia, consolidando la iglesia. Entonces tengo varias cosas allí. Primero, que todo ese día fue puesto aparte para el pueblo, para que el pueblo honrara a Dios. Era diferente de otros días y dado a Dios para que pudieran ofrecer su adoración sin distraerse por las exigencias de la vida cotidiana. Diga conmigo: adoración sin distracción. Segundo, era un día de descanso. El descanso es un ingrediente importante para tener una vida efectiva. Los israelitas trabajaron sin descanso semanal cuando fueron esclavos. Usted ya no es esclavo del mundo, ni del sistema, ni del dinero, para que esté trabajando 7 días a la semana. Yo sé que está cayendo hielo en algunos lugares, veo la escarcha, gloria a Dios, pero eso es una verdad que viene con fuego para romper ese hielo. Aleluya. Dios nunca quiere que esto se repita otra vez. Tercero, era un día para ayudar a otros y para servir. Por ejemplo, todos aplaudan a nuestros servidores: ujieres, cámaras, sonido, traducción, multimedia, maestros de niños. Pero también quizás cuando salga de acá hay alguien a quien ayudar y usted sale empoderado para ir y ayudar a esa persona. Número 4, el día de descanso era un día para declarar la verdad. Hoy estamos declarando la verdad aquí, gloria a Dios. Era un día de testimonio de que Dios es bueno, de que Él es supremo, ¿cierto? Y cuando la gente les preguntara: ¿y por qué ustedes no trabajan el domingo? ¿Y por qué más bien se van para la iglesia? Les decimos: porque nuestro Dios nos suple todo lo que necesitemos cuando lo ponemos a Él primero. Y en el primer día de la semana vamos a buscar a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a recibir la palabra de Dios. Entonces ese es un modelo importante para nosotros los cristianos hoy, porque desde el mismo principio de la iglesia los cristianos hicieron del día del Señor, el domingo, su día para adorar, para descansar, para servir y para testificar. Entonces van 3 cosas que ellos han prometido. ¿Cuáles son? Sumisión, dígalo, sumisión a Dios y a su palabra. No los oigo. Separación del mundo, guardar el día del Señor. Y cuarto, apoyo financiero a la obra de Dios. Y vamos a leer, y si me lo pones en la pantalla, versículos 32 al 37, porque ahí entra todo el apoyo financiero que ellos prometieron dar a la obra de Dios. Me gustó lo que el ministro Raúl Alvarado hizo y habló hoy. Wow, cuando tú das para el Señor, tú estás invirtiendo en el proyecto de Jesús. Y miren lo que dice, versículo 32 en adelante. Ese es: nos impusimos además por ley, dice nos impusimos, no dijo nos impusieron, ni no. Contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. ¿Sabe qué tenemos nosotros aquí? Nosotros aquí tenemos algo que se llama Pacto Hiram, o la ofrenda para los edificios. Hoy se va a repartir esa hoja. Mi esposa y yo ya lo estamos pagando. Yo creo que ya hay otros hermanos. Estoy mirando una hermana que siempre, ella sin que se lance eso, desde enero comienza semanalmente a darlo. Y nosotros también, gloria a Dios. Siga, entonces ahí está. Número 2, para el pan, la proposición, para la ofrenda. Todo esto habla de las fiestas que ellos tenían una cuota que daban para el funcionamiento de todas esas cosas, ¿cierto? Y dice al final: por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Diga conmigo: para todo el servicio, la última frase, de la casa de nuestro Dios. Versículo 34. En el versículo 34 dice: echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de leña. Entonces había también una ofrenda de leña. Entonces decían: a ver, ¿quién la trae? ¿Los pastores Ríos, o los pastores Guillentine, o los ministros Álvarez, o los pastores Morales, o los Silva? Entonces echaban suertes en eso. Mínimo, pastores Morales. Ok. Mire ese dar. No era un dar como que yo tiro allá mi dólar arrugado y con eso estoy haciendo la gran cosa para la obra de Dios. Todo lo que se necesitaba. Dice: en los tiempos determinados de cada año.
Yo sé que aquí la iglesia hace algo tremendo para que tengamos aniversarios poderosos y yo los bendigo a ustedes. Para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito, porque estoy dando la aplicación de hoy en día, no la de Nehemías, sino la de nosotros hoy. Versículo 35, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová, eso ya, las primicias de nuestra tierra. Hoy vinimos a dar nuestras primicias. Esa era otro ingrediente del apoyo económico. Sigamos con la 36. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos, y era la dedicación de los hijos para servir al Señor. Amén. Los Morales dedicaron a Josiah, hoy está de descanso, pero él sirve con los niños, él sirve en las cámaras, ya está levantándose, pronto tocará el piano, después la batería, después cantará, después predicará. Gloria a Dios. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, porque ahorita vamos a entender que habían diferentes clases de ofrendas de primicias. Diga conmigo, diferentes clases de ofrendas de primicias. Y ya lo está viendo ahí, ¿cierto? Versículo 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas. Y dice, y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del vino, del aceite para los sacerdotes, las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores. Versículo 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Nosotros dedicamos el diezmo, fuera de la ofrenda misionera, el diezmo del diezmo, y más que eso, a las misiones. Diga conmigo, apoyo financiero. Entonces, ¿qué fue lo que ellos prometieron? Sumisión a Dios y a su palabra, dígalo. Separación del mundo. La siguiente, guardar el día del Señor. Y la última, apoyo financiero de la obra de Dios. 4 grupos, ¿ok? Pero ahora miremos las primicias en la palabra de Dios. Adán y Eva, las primicias se trazan hasta Adán y Eva. A Adán y Eva el Señor les dijo, ¿cierto?, que el árbol de la ciencia del bien y el mal era primicia, era de él. Y dice que tomó Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Y hay una consecuencia, porque el día que te comas la primicia, ciertamente entrarás en maldición. Dice, ciertamente morirás. Luego entonces sigue Caín y Abel. Caín y Abel conocían el principio de las primicias, y todos han leído, y en la Casa de Esperanza leyeron que Abel era pastor de ovejas, Caín labrador de la tierra, y dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a la ligera, pero Abel trajo de los primogénitos, ya conmigo, primicia de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado, aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado, no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y entonces, cuando se dio cuenta de eso, Caín se ensañó de gran manera contra su hermano y decayó su semblante. Dios establece diferentes clases de ofrendas de primicias para diferentes tiempos luego en la ley, ¿cierto? Después del diluvio, Noé, todavía no estamos en la ley, porque algunos siempre tienen el tema de la ley, no saben nada. Porque si usted argumenta con eso, usted no sabe la Biblia. Porque toda escritura es inspirada por Dios, importante, porque a ese origen es que tenemos que volver. Dice que Noé edificó un altar. Después de que terminó el diluvio y todo se calmó, él edificó un altar, y lo primero que hizo fue tomar de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, mire, por haber dado esa primicia, dijo, no volveré más a maldecir la tierra. El que tú hayas dado tu primicia, hayas dado la primicia, hace que ahora yo bendiga la tierra. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Luego Abraham. ¿Cuántos ejemplos van? Y no estamos en la ley. Abraham dio la primicia del primer 10% del botín de la ganancia después de derrotar a los reyes. Y más adelante también ofreció a su hijo Isaac. Estos actos significan dar a Dios lo mejor
lo primero, lo más precioso, en vez de lo que sobra, estableciendo un fundamento de fidelidad y bendición. Diga conmigo, cuando soy alguien que pone a Dios primero, estoy estableciendo con mi ofrenda fidelidad y bendición. Hoy vinimos a establecer fidelidad y bendición para este año. Dice que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan, bendijo a Abraham y le dijo: bendito Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos, y bendito sea el Dios Altísimo, que fue el que le entregó en sus manos al enemigo. Entonces podríamos decir: bendito tu Dios, nuestro Dios, porque Él es el que te da la bendición, el éxito, la prosperidad, ¿cierto? Y dice: y entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, lea, los diezmos de todo, no lo que le sobró, sino la primicia. Gloria a Dios. Ahora, en la ley, porque ya entramos, si ves, va avanzando. Ahora Dios tiene que legislar para que la gente cumpla con eso. Entonces, en la ley, primero, que al siguiente día del sábado de la Pascua se trajera una gavilla del nuevo grano para ser mecida por el sacerdote. Al siguiente día de la Pascua. Entonces dice allí: en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua a Jehová es. Habla a los hijos de Israel, dice en el versículo 10: cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Luego viene en la fiesta de Pentecostés, ya es otra. Diga conmigo, diferentes clases de primicia. Entonces aquí era la de la fiesta de Pentecostés. Dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Se da cuenta que era diferente, que serán 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Jehová. Luego en la fiesta de los tabernáculos, otro tiempo del año, dice en la fiesta de los tabernáculos que era un reconocimiento de que los frutos son cosecha del Señor. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido frutos de tus labores del campo. Y en el Éxodo 34:22 dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, la de tabernáculos, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Número 4, a cada individuo en Israel le era requerido consagrar a Dios una porción de las primicias de la tierra. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová. No guisarás el cabrito en leche de su madre. Ese es otro principio. De lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda, como ofrenda de la era, así ofreceréis. Números 15:20. Entonces usted dirá: pero wow, tantas ofrendas. Claro, hoy venimos a dar nuestra ofrenda de primicias del año, lo mejor para Dios. Pero ¿qué pasa? Alguien abre un negocio, alguien entra a un nuevo trabajo, alguien tiene una transacción. ¿Dónde están las primicias? Porque ahí habla de diferentes tiempos y de diferentes clases de ofrendas de primicia. Número 5, cada familia debería ofrecer a Dios el primogénito de sus hijos y de sus animales. Y ofrecer el primogénito es dedicarlo para que sirva al Señor. Amén. No demorarás la primicia de tu cosecha. Yo soy el primogénito, mami, thank you. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo entregarás. Entonces usted tiene que pensar que es el principio. Y ese principio entonces se comenzó a aplicar en diferentes situaciones y en diferentes tiempos del año. Nosotros estamos hoy en la primera y la mejor. Amén. Ahora vamos a hablar de la ofrenda de masa. La ofrenda de masa. En el libro de Números, capítulo 15, versículo 21, dice: de las primicias de su masa darán a Jehová por ofrendas por vuestras. Ahora se lo tengo en otra versión. A través de las generaciones venideras presentarás la ofrenda al Señor cada año de las primicias de tu masa. Yo me voy a adelantar un poquito, porque esta ofrenda de la primicia de la masa fue algo nuevo después de todas las demás que mencionamos.
Y en Nehemías, él habla de primicias, pero habla separadamente también, en versículo 37, también traeremos las primicias de nuestra harina o de nuestra masa. Sale en Números y sale ahora aquí en Nehemías. Gloria a Dios. Vamos a trabajar un poquito porque ahí es donde va a terminar el mensaje. La ofrenda de la masa. A través de las generaciones venideras presentarás esta ofrenda al Señor cada año de las primicias de tu masa. Gloria a Dios. Esta ofrenda no fue descrita en el libro de Levítico. Entonces, en el libro de Levítico insistía en la primicia de las cosechas dadas por Dios, más que todo. Pero ahora este principio se extiende hacia la masa y hacia lo que hornean. Y dice la primera masa debe ser dada al sacerdote. Diga conmigo, Jesucristo es mi sumo sacerdote. Hoy en día los judíos se acuerdan de esto y cuando ellos están horneando, ellos toman un pedazo de la masa y la tiran al fuego, diciendo esta es la primicia. Pero esto es más profundo, porque yo sé que ya las hermanas estaban diciendo, ay, el pan ese que iba a hornear después del culto, ay, creo que le va a tener que arrancar una masa ahí. Las de allí se pusieron serias, mejor me quedo aquí con los que ríen conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Esta era una nueva ley no dada antes. Y por eso comienza a repetirse con un énfasis grande de ahí en adelante. Se repite ahora en Nehemías, que no es un libro de la ley, ¿cierto? Porque ahora se miraba la importancia, ¿cierto?, de esta ofrenda. Y es altamente apreciada por su santidad, ¿cierto? Y el hecho de que es observada por los israelitas cuando ellos regresan de Babilonia. Ellos estuvieron allá y allá no se les olvidó que ellos tenían que dar la primicia a la masa. Cuando ellos regresan con Esdras, con Nehemías, ellos restauran diciendo también traeremos las primicias de la masa, de nuestra harina. Eso era algo que quizás las familias lo hacían en privado, porque en la casa es donde se hornea. Aquí en la iglesia no hay horno. Y los judíos consideraban que una mujer que no hacía esto no era una mujer agradable a Dios. En el día de hoy lo hacen de la manera que le acabé de decir. Números 15:21 en la Reina Valera dice: de las primicias de vuestras masas daréis a Jehová por vuestras generaciones. ¿Ok? Importante. Entonces el Señor ordena esto. Todavía hoy lo practican de una manera sin profundidad, simplemente un rito. La primera porción de la masa era ofrecida como primicia, diga conmigo, para santificar. Diga, para santificar el resto. ¿Para santificar el resto de qué? Diga conmigo, de la masa. Dígalo fuerte, de la masa. Ahora, esta ordenanza tenía un significado, póngame atención, místico y misterioso. Y por eso es que el Señor inspira a Pablo por el Espíritu Santo diciendo en Romanos 11:6 y aplicando el pueblo de Israel a las primicias y a la masa. Diga conmigo, el pueblo de Israel son la primicia y son la masa. Y entonces Pablo dice, y creo que ese versículo está ahí en lo mandé, Romanos 11:16, una parte dice: y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si el primer pedazo de la masa es santo porque se le ofrece a Dios como primicia, el resto de la masa es ¿qué? Santo. ¿De qué está hablando? Está hablando del pueblo de Israel y está hablando de las primicias. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién es el Israel del Nuevo Testamento? Dígale a su vecino: nosotros somos la masa y la primicia de las masas. Que usted es la primicia de Dios, que tú y yo juntos somos la primicia de Dios. En Jeremías capítulo 2 le dice Dios: ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor: recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor, era
las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Diga conmigo, Israel, primicia consagrada al Señor. Diga, la iglesia de Cristo. Diga, el Israel del Nuevo Testamento está consagrado al Señor como primicia. Ponme ese versículo en la Reina Valera, porque ahí dice, todo el que comía de ella sufría calamidad. Y eso es importante. Comencé de atrás para adelante, comencé por lo último. Todo el que comía de ella. Pero en la Reina Valera tiene otro lenguaje. Dice, todo el que lo devoraba era ¿qué? Culpable, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oh, hay mucha gente llena de temor en el día de hoy, pero si tú eres la primicia de Dios, Dios dice que Él te va a guardar, te va a proteger, y que si alguien viene para devorarte, que si alguien viene para atacarte, mal vendrá sobre aquel que venga a tratar de hacer daño a la primicia del Señor, porque la primicia es sagrada, la primicia es especial para Dios, es de Dios. Dice, todo el que la devoraba, todo el que comía de ella, se refería a algo que Dios había establecido, de que la primicia era algo especial que nadie podía tocar. Y usted recuerde que cada vez que alguien del pueblo de Dios tomaba primicia, venía anatema, venía maldición. Oh, yo no sé si alguien se siente hoy protegido porque dice, yo soy la primicia del Señor. Alguien. Era para el Señor, la primicia era para el sacerdote. Nosotros la primicia somos para Jesús, somos de Él. Él nos compró con su preciosa sangre y somos su primicia, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así es de que este sentido misterioso y místico lo reconocen los judíos. Los judíos dicen que el mandamiento de esta primera masa significa en misterio la congregación de Israel. Levante la mano la iglesia de Cristo para aplicarlo a nosotros, llamada los primeros frutos del mundo. Diga, somos los primeros frutos del mundo. Diga, somos las primicias del mundo. Vamos, dígalo, somos las primicias del mundo. Yo no sé si usted está captando, yo quiero que lo captes. Padre, ayúdenos a captar. Diga, somos las primicias del mundo. Eso es grande, hermano, que cuando son puestas en el horno para quemarse en el fuego santo de la bendición de Dios, es necesario separar, aleluya, para que no sean parte del juicio que le aplica al resto, y para que sean reservadas y preservadas para bendición en el mundo. Dios quiere preservar su primicia, que somos nosotros, para bendecir el mundo. Dile a tu vecino, Dios nos va a preservar, nos va a cuidar, nos va a guardar, porque somos su primicia para bendición del mundo. Pero ahora vayamos al resto de la escritura, no nos quedemos en lo que dijeron ellos. Nosotros como creyentes estamos enseñados a ir más allá de la nación judía para entrar en la realidad de este pedazo de masa o de torta emblemático. Entonces vamos a Santiago capítulo 1 versículo 18. En la Reina Valera dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas. Él, es decir Dios, de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oh, alguien tiene que alegrarse que usted es las primicias de Dios. Usted es parte de las primicias de Dios. Ahora, mire lo que yo le agregué ahí, porque ahí está la explicación para no alargar la enseñanza. Ponme el siguiente versículo que yo le puse ahí con eso. Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, es decir, el evangelio, para que seamos una clase de primicias de sus criaturas, porque hay diferentes clases de ofrendas de primicias, pero nosotros somos la más especial. Para bendecir el mundo, para bendecir nuestra familia, para bendecir nuestras comunidades, para bendecir las naciones.
Entonces dice, Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Jesús dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra del evangelio, por la palabra de su verdad, para hacernos las primicias. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios nos asocia a nosotros con el mejor regalo de todos los regalos, que es el nuevo nacimiento, nacer de lo alto, nacer del Espíritu, la regeneración. No se trata de que nos convirtamos, no se trata de que hagamos unas clases de bautismo y nos bauticemos. Se trata de que Dios nos dio nuevo nacimiento por la palabra de la verdad. Y que cuando hacemos esas cosas lo hacemos porque nacimos de nuevo. Y al haber nacido de nuevo, Él dice, tú eres mi primicia. Tú eres la primicia de todas mis criaturas. Tú eres la primicia de toda la creación. ¿Por qué? Sí, denle el aplauso al Señor. Eso significa que usted está captando el espíritu de la palabra. Dice, por la palabra de la verdad. ¿Qué es lo que nos hizo nacer de nuevo y convertirnos en primicias? Diga conmigo, la palabra de la verdad. Fue la palabra de la verdad. Es por medio de la palabra. Y eso implica que nosotros debemos estar más enamorados de la palabra, que debemos estudiar más la palabra. Esta mañana yo recibí algo del Señor para ustedes, la iglesia, pues para nosotros la iglesia. Y es que en este tiempo, como en el libro de los Hechos, Dios nos va a hacer crecer en la palabra y en número. Dile a tu vecino, vamos a crecer en la palabra y en número. Dice, y crecían en la palabra y en número. Así es de que necesitamos regresar a la palabra, necesitamos leer la palabra, necesitamos meditar la palabra, necesitamos venir con la actitud correcta y con la atención total para recibir la palabra de Dios. Y así permitir que el Espíritu Santo la aplique a nuestro corazón. Porque cuando no la recibimos, el Espíritu Santo no tiene nada que aplicar a nuestro corazón. Mire, las sectas grandes se levantaron a través de que alguien dijo, tuve una experiencia espiritual, pero no era relacionada con la palabra. Y cuando dijo lo que había sido, dijo, y esto es lo que hay que hacer, y esta es la manera como tenemos que organizar ahora la iglesia. Y entonces organizaron cosas que no eran conforme a la palabra de Dios, porque tuvieron una experiencia mística en la cual no estaba la palabra. Porque si hubieran tenido la palabra, se hubieran dado cuenta que esa experiencia no venía de Dios, y quizás hubieran tenido una experiencia verdadera con el Espíritu Santo para hacer algo bueno, algo maravilloso, algo diferente, algo conforme a la voluntad y al propósito de Dios. La palabra. Ahora, Él nos hizo nacer. Habla de que fuimos recreados. Dile a tu vecino, yo soy una nueva criatura. Vamos, dile fuerte, yo soy una nueva criatura. Fuimos recreados, redimidos espiritualmente, sacados de la muerte espiritual, recreados de estar espiritualmente muertos, y nacimos en el momento en el cual nos convertimos. No fue que yo me convertí, sino que el Señor me hizo nacer de nuevo, me dio una nueva vida a través de la palabra de verdad. Diga conmigo, de la palabra de verdad. El medio que Dios usó para eso fue la palabra de verdad, el evangelio. Entonces aquí viene otra aplicación. Estamos orando por nuestros amigos. Hay que presentarles el evangelio, pero no es cuán didáctico, aunque podemos serlos, o cuán académicos o cuán convincentes seamos al presentar el mensaje. Porque cuando tú presentas bien el mensaje en sí tiene poder. Dice que el evangelio es poder para salvación. Deja el resto al Espíritu Santo. Hay un poder intrínseco en el evangelio, el cual el Espíritu Santo hace que germine. Gloria al Señor. Diga conmigo, yo soy las primicias. Diga, yo soy las primicias. Eso habla del propósito. Propósito, ¿para qué el Señor nos hizo nacer de nuevo? Para que fuéramos sus primicias. ¿Y para qué somos sus primicias? Somos sus primicias para hacer la bendición de Dios en la tierra. Diga, la bendición de Dios en la tierra. Dígalo fuerte, la bendición de Dios en la tierra. Dígalo fuerte. Diga, yo soy la bendición de Dios en la tierra. Diga, juntos somos la bendición
de Dios en la tierra. En el momento del nuevo nacimiento, cada creyente es hecho primicia de Dios. El propósito de hacernos nacer de nuevo es que nosotros nos convirtiéramos en una clase de primicia de todo lo creado. Somos primicia de todo lo creado, para que fuéramos, el propósito, para que fuéramos, dice ahí el versículo. Ese propósito ya se cumplió si tú naciste de nuevo. El propósito divino es que seamos sus primicias, y eso ya fue cumplido. Diga, yo soy primicias de Dios. Ahora diga, juntos somos primicias de Dios. El nuevo nacimiento nos ha dado la experiencia de que seamos primicias de Dios. Nos ha dado la posición y el carácter de primicia. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque eso significa que nosotros tenemos una función en la tierra. Yo voy a ir cortando y le voy a quitar mucho a esa enseñanza. Pero Dios tiene un propósito maravilloso. Y Él está contando contigo, conmigo y con todos juntos para cosas grandes en un tiempo como el que se vive hoy en la historia del mundo. Porque somos las primicias de todas sus criaturas. Y tenemos el respaldo de Él. Él prometió protegernos. Él prometió que el que se metiera con sus primicias no le iba a ir bien. Esas primicias deberían ser presentadas. ¿Sabe lo que el Señor nos está diciendo hoy? Antes de que me des tu ofrenda de primicias de este año, preséntate tú como primicia. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu devoción? ¿Cómo está tu piedad? ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo está tu servicio? ¿Cómo está tu amor a Dios? ¿Cómo está tu amor al prójimo? Preséntate hoy. Primero tú, como primicia, que eres de mí, dice el Señor. Preséntate tú enteramente. Y me trae a memoria el versículo de Pablo: preséntense como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Preséntate hoy como la primicia de Dios. Las primicias de una cosecha de grano era una indicación de una mayor cosecha por venir. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Porque habla en números de tus generaciones, que por tus generaciones habrá cosecha de salvos que serán primicias de Dios. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tataranietos, quinta generación. Si Cristo no ha venido, ¿cuántos quieren que sus generaciones también sean primicia de Dios? Y por eso en Números dice que es una ofrenda que hay que presentarse por todas las generaciones. Es decir, que nosotros debemos dejar el legado para que todas las generaciones se estén presentando delante de Dios como su primicia. Le repito, las primicias de una cosecha eran la indicación de una mayor cosecha por venir. Otra aplicación: debe crecer en nosotros una urgencia por la salvación de otros, que Dios quiere hacerlos también sus primicias. Dile a tu vecino: no te quedes con esta bendición. Testifica de Jesús. Dios te salvó para su propósito, y Él te cuidará en todas las etapas y en todas las pruebas de tu vida. Yo dije que Él te cuidará en todas las etapas y en todas las pruebas de tu vida. Diga: yo soy primicia de Dios. Diga: el Señor es mi dueño y Él es libre de usarme como Él quiera. Él te llamó, te dio nuevos nacimientos, te trajo de la muerte a la vida. Él pagó por ti con su preciosa sangre. Preséntate hoy. Presenta todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes delante de Dios. Por si te distrajiste, preséntate y presenta todo lo que tú eres y todo lo que tienes delante de Dios, porque Él te ha escogido para algo grande. Y ahí viene la consolidación de tu llamado y de tu elección. Como primicia de Dios, tú debes llevar fruto. Tu vida debe llevar fruto. Jesús dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí. Yo te llamé y yo te elegí. Y te he puesto para que tú lleves fruto y tu fruto permanezca. La Iglesia Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante,
Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Avon Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.